Cayetana, muchísimas gracias a FAES por su invitación y pido disculpas que justifican lo inmerecido de los elogios. Resulta que no he previsto que hoy es el primer viernes de julio y que había unos atascos enormes a la salida de Madrid, y después he confiado excesivamente en mi apego a la geografía pensando que llegar aquí era fácil. Y la suma de las dos circunstancias pues, ha hecho que llegara con retraso, por lo cual pido sinceramente disculpas. En cualquier caso, el tema que nos convoca hoy, y además con las interesantísimas aportaciones de la persona que me ha precedido, del exministro de Defensa alemán, pues es muy difícil exagerar su importancia, ¿no? Tenemos que hablar del vínculo transatlántico, ese es el leitmotiv de la sesión, y hoy en concreto, en esta sesión de la tarde, de los temas relativos a la seguridad y a la defensa. Yo me referiré de todas maneras, además de esos temas, a temas relacionados con la política exterior, entre otras cosas, porque son cuestiones intrínsecamente ligadas, íntimamente ligadas. No hay política exterior sin una política de seguridad, sin una política de defensa y viceversa. Y haciendo un poquito de historia, muy brevemente, cuando hablamos del vínculo transatlántico a lo largo del siglo XX, por no remontarnos más atrás, digamos la verdad, hablamos de un vínculo anglosajón. Ahora estamos celebrando el centenario del inicio conmemorando el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Hace poco celebramos el 70 aniversario de la entrada de las tropas aliadas en Normandía. Y bien, eso nos recuerda algo que está muy claro. La intervención y la ayuda de Estados Unidos permitió ganar esas dos guerras por parte de los aliados. Al final, todos los países europeos que aman la libertad tienen que estar profundamente agradecidos, aunque a veces no se recuerde y a otras veces ni tan siquiera se note. Pero el inicio siempre de esa intervención norteamericana en continente europeo fue la especial relationship, la especial relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. No siempre fácil, porque las tendencias aislacionistas en Estados Unidos pues son muy habituales, son bastante cíclicas, pero en todo caso muy fuertes, y al final los deseos de intervención en conflictos ajenos pues pasan normalmente por una voluntad muy férrea de los presidentes de Estados Unidos que en cada momento ocupaban ese lugar. Bien, por seguir por la historia, después de la Segunda Guerra Mundial entramos en un escenario bipolar que ha durado prácticamente la segunda mitad del siglo XX, y ese vínculo transatlántico tiene una expresión clarísima, que es la Alianza Atlántica, la OTAN. No exenta de tensiones. Conviene recordar en su momento cómo el general de Gaulle decide abandonar el mando militar de la Alianza Atlántica. Eso supone el traslado de la sede de la Alianza Atlántica de París a Bruselas y, en cualquier caso, eso no entorpece que la Alianza Atlántica ha sido un elemento fundamental para lo que después pasó. Hago aquí un comentario de paso, abro un pequeño paréntesis en relación a lo que se ha dicho con anterioridad, hablando de los servicios de inteligencia, hablando de los politólogos, hablando de las personas que reflexionan sobre los grandes fenómenos internacionales. Todos deberíamos ser muy humildes, porque los grandes acontecimientos de los últimos años, desde la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión Soviética, los atentados del 11 de septiembre, las crisis económicas o las primaveras árabes, todos somos, como hacemos normalmente los economistas, muy capaces de explicarlos a posteriori. Pero, honestamente, hemos sido muy poco capaces de preverlos con anterioridad. Ahora todo el mundo dice, no, sí, como diría un castizo, no sé cómo se traducirá y pido perdón al intérprete, se veía de venir. Pero eso de que se veía venir, pues no era cierto. El tema de las primaveras árabes, por ejemplo, nos pilló a todos desprevenidos, incluido la CIA o el Mossad. Y después hemos intentado explicarlo y todavía seguimos intentando explicar qué es exactamente lo que sucede. Pero cierro este paréntesis para decir que el vínculo transatlántico fue muy potente en la segunda mitad del siglo XX, entre otras cosas, además de las convicciones, por la necesidad.
porque en el mundo bipolar de la segunda mitad del siglo XX el principal escenario, el principal teatro de conflicto era precisamente Europa, partida por la mitad por el famoso telón de acero y con la máxima expresión en el muro de Berlín. Y por lo tanto los intereses vitales de Estados Unidos como cabeza del bloque occidental y los intereses vitales de la Unión Soviética como cabeza del bloque oriental pasaban precisamente por el escenario, por el teatro europeo. Y eso pues, era así y explicaba no solo la creación de la Alianza Atlántica, sino la inmediata creación por parte oriental del Pacto de Varsovia. Bien, viene una de esas cosas que todo el mundo decía que se veían venir, pero que nos pilló por sorpresa, que fue la caída estrepitosa del muro de Berlín, noviembre del año 1989. Y otra cosa también muy impresionante para la gente de mi generación, que fue apenas un año y medio después, en agosto del año 91, y que culmina a final del año, pues la destrucción, el desmoronamiento de la Unión Soviética. El presidente Putin ha dicho en alguna ocasión, y volveré luego sobre eso, que la destrucción de la Unión Soviética fue la principal catástrofe geoestratégica del siglo XX. Probablemente eso es normal que lo diga un ruso, pero no le falta una buena parte de razón. Para que recordemos la magnitud del fenómeno, la Unión Soviética se descompuso nada menos que en 15 países distintos. No estoy hablando de los países satélites, estoy hablando de la Unión Soviética como construcción política de carácter estatal. 15 países. Y dentro de esos 15 países, uno, el más importante, la Federación Rusa, después de todo eso, sigue siendo el país más extenso del mundo de largo. Pero dentro de todo eso, después hablaremos de Ucrania y de otros fenómenos, pues hay países que estaban integrados en la Unión Soviética, como Kazajstán, país remoto desde la perspectiva española, pero que tiene una extensión de 5 Españas y media. Y no sabemos muy bien cómo ubicarlo en el escenario, ¿no? Bien, se desmorona la Unión Soviética y acaba una cierta historia. Todos los que están aquí conocen perfectamente, y pido disculpas por reiterarme en los tópicos, conocen perfectamente el famoso artículo de Francis Fukuyama hablando del fin de la historia. Una guerra entre dos bloques acaba por la rendición incondicional de uno de los dos bandos, se rinden por inanición, por incapacidad de sobrevivir, y la victoria de Occidente es una victoria sin paliativos. Y mucha gente interpretó que esa victoria de Occidente iba a implicar un mundo unipolar en el que la prevalencia de los valores occidentales en términos económicos, la economía de mercado, en términos políticos, la democracia parlamentaria, en términos ideológicos, valores como la libertad, la tolerancia, el respeto a las minorías, la igualdad entre el hombre y la mujer, todo lo que forma parte de nuestro sistema de valores se iba a extender como reguero de pólvora por todo el mundo. Se terminaba la historia. Al poco tiempo descubrimos que eso no era así, que ese pretendido fin de la historia era un fin de una cierta historia, pero empezaba otra que no sabemos todavía cómo se va a conformar, cómo se va a configurar, cómo se va a articular, porque aprendimos enseguida que el mundo no iba a ser unipolar, pero también estamos viendo que no es estrictamente multipolar. Yo creo que de momento estamos hablando de un mundo apolar en el que hay diferentes focos de poder que se están todavía reestructurando, que se están articulando y que no sabemos en qué términos van a cristalizar, en qué términos se van a estructurar. La emergencia de China es una evidencia, la emergencia de otros poderes también, pero no está claro cómo va a culminar todo ese nuevo juego, todo ese nuevo movimiento de la correlación de fuerzas. No hemos empezado todavía desde ese punto de vista el siglo XXI. Sé que es un tópico decir que el siglo XXI empieza con el 11 de septiembre, con los atentados en Nueva York y Washington. Podemos discutir sobre eso, pero el siglo XXI, desde el punto de vista de la configuración de un nuevo escenario geoestratégico que nos sirva de contexto para tomar decisiones de política, eso todavía está conformándose. Bien, en cualquier caso, el final de una cierta historia da paso a algo que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Después de esa victoria incondicional de Occidente, se abre un proceso de
perdón por la palabra, y la digo en inverted commas, la digo en comillas, se está produciendo una desoccidentalización del mundo absolutamente vertiginosa. De tal manera que el centro de gravedad del planeta pues, se ha ido desplazando, y déjenme que les diga, es una constatación, está muy lejos de aquí. El centro de gravedad del planeta hasta la Primera Guerra Mundial estaba en Europa, después se fue desplazando por el Atlántico, por la fuerza de Estados Unidos, hoy todo el mundo habla del Pacífico. Probablemente ese centro de gravedad en muy breve tiempo, ¿no?, se va a situar en torno al estrecho de Malaca, es decir, en la conexión natural entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Ahí está la fuerza económica, está la fuerza demográfica, pero cada vez más la fuerza política, la fuerza militar, el proceso de rearme de todos los países de la zona, no hablo solo de China o el problema de Corea o la nueva política de Japón, o lo que están haciendo los países del sudeste asiático, también la fuerza militar, y hasta incluso la fuerza ideológica o la fuerza de la cultura, ¿no? La fuerza de la cultura. Si me permiten un pequeño chiste, antes, hace unos años, ir a un restaurante chino era algo cutre. Hoy los restaurantes más caros de Madrid, de Barcelona, de París, de Londres o de Berlín son los restaurantes asiáticos. Hasta incluso en eso estamos aceptando una nueva hegemonía. Es una mera anécdota, pero que podemos elevar de alguna forma a categoría. Por lo tanto, se están produciendo grandes cambios, como decía antes, no previstos, y es cierto que los propios Estados Unidos constatan de manera dramática que ese mundo unipolar, bajo su hegemonía indiscutida, pues no iba a ser así, y lo constatan dramáticamente el 11 de septiembre del año 2001, que abre un nuevo escenario en el que parecía que la principal batalla era fundamentalmente la lucha de los poderes políticos establecidos y el terrorismo, y fundamentalmente el terrorismo de matriz islamista. Eso sigue siendo una enorme amenaza, lo estamos viendo, lo podemos comentar un poquito más adelante, pero es evidente que además el mundo tiene otros conflictos que no son solo estrictamente los derivados del terrorismo. Ese nuevo escenario, ese nuevo contexto, llevó a muchos, y recuerdo un magnífico trabajo del presidente Aznar, a redefinir el papel de la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica tenía como principal cometido hacer frente a la amenaza soviética y a proteger a los países occidentales, fundamentalmente los europeos. El compromiso había sido muy fuerte, en algunos momentos con tensiones muy importantes, con debates tan profundos y de tanta significación como el que se produjo en toda Europa y fundamentalmente en Alemania, cuando se deciden desplegar los misiles de corto y de medio alcance durante la etapa del canciller Schmidt. Yo creo que eso cambió en buena medida los parámetros estratégicos de lo que estaba en juego, pero cuando todo esto termina, pues legítimamente mucha gente se preguntó ¿y para qué nos sirve la Alianza Atlántica? Si se nos ha ido el enemigo, ha desaparecido, ya no hay Pacto de Varsovia, los países del Pacto de Varsovia quieren estar en la Alianza Atlántica y les vamos a recibir con los brazos abiertos. Por tanto, ¿para qué sirve la alianza? Y muchos pensaron, bueno, tiene un sentido que siga existiendo la alianza como expresión de un vínculo atlántico orientado a la defensa de nuestras sociedades y de nuestros valores frente al terrorismo y, en general, para la defensa de los valores occidentales everywhere, en cualquier lugar del mundo. Eso llevó a la extraterritorialidad de la Alianza Atlántica y por eso estamos todavía en Afganistán. Por eso pensamos en incorporar a la Alianza Atlántica a países, digamos, no atlánticos como Israel. Pero lo que se estaba pretendiendo era repensar la Alianza Atlántica. Y eso probablemente no ha tenido suficientemente en cuenta lo que estaba sucediendo y la reorientación relativamente reciente de la política exterior norteamericana. Se ha referido Carla a ello, ¿no? Yo creo que no somos todavía suficientemente conscientes de lo que está representando dos cosas. Una, un discurso oficial de la política exterior norteamericana, según la cual Europa ha dejado de ser un problema
entre otras cosas porque Europa es cada vez más irrelevante en el concierto internacional y tenemos que pivotar hacia Asia. Y eso ha tenido muchas expresiones, incluso muchos gestos por parte de la política exterior norteamericana. Pero además hay que añadir un fenómeno adicional y es que Estados Unidos ha hecho una enorme apuesta que le está saliendo bien por ser autosuficientes desde el punto de vista energético. ¿Qué quiere decir todo eso? Por una parte, bueno, pues respecto a Europa, ustedes los europeos, que les hemos ayudado hasta el límite, hemos pagado los gastos, les hemos asegurado su seguridad y su defensa, les hemos reclamado vehementemente muchas veces que incrementaran su esfuerzo en ese esfuerzo colectivo y fundamentalmente de Estados Unidos, y no lo han hecho, bueno, pero una vez desaparecida la amenaza, Europa para los europeos. Recordando la famosa frase del primer Wilson cuando decía del primer Monroe cuando decía América para los americanos. Europa para los europeos. La última vez que intervenimos aquí para solucionarles los problemas de ustedes fue en Yugoslavia. Expresión máxima de, digamos, la pobreza de la política exterior y de defensa y de seguridad europeas. Bueno, intervenimos en Yugoslavia bajo el manto de la OTAN, pero fueron fundamentalmente ellos, pero a partir de ahí todo lo que suceda, ocúpense ustedes, ¿no? Muy recientemente pues vimos cómo en el conflicto libio la actitud norteamericana fue, bien, ocúpense ustedes. Y al final franceses y británicos, no otros países, franceses y británicos pues hicieron una intervención, después podemos discutir si adecuada o no después de lo que estamos viendo, pero hubo una cierta veleidad, una cierta tentación de volver a ese intervencionismo norteamericano en Europa y en Oriente Medio cuando se plantea a Estados Unidos intervenir en Siria. Al final llegan a la conclusión de que si se están saliendo de todos los demás sitios en Oriente Medio, ¿para qué se tienen que meter en uno nuevo? Si estamos saliendo de Irak, si estamos saliendo de Afganistán, ¿para qué nos tenemos que meter en un avispero? Eso es reflejo también de una acumulación de experiencias, porque creo que eso nos vale por lo menos para pensar. Y es, normalmente, los occidentales, no solo Estados Unidos, los occidentales solemos ver el mundo desde nuestro prisma, pensando que la articulación a través de los estados convencionales es una articulación, digamos, intocable. Y eso, que puede ser verdad en los antiguos estados-nación, como los que tenemos en Europa, incluido España, no es verdad en los estados que surgen del fin del colonialismo, con fronteras trazadas con una regla y un cartabón y un compás. Y lo que estamos viendo y lo que estamos descubriendo es que dentro de esos estados, entre comillas, artificiales, aunque tengan décadas de existencia, subsisten muy poderosas fuerzas relacionadas no con el carácter nacional de sus nacionales, sino con otras circunstancias, en el caso de los países árabes, fundamentalmente las circunstancias sectarias. Y eso va más allá de las fronteras. El fenómeno que estamos viendo en los últimos tiempos de ISIS lo que nos dice es que para ellos no existe ni Irak, ni Siria, ni probablemente otras fronteras. Lo que están es intentando establecer un califato que va mucho más allá de las fronteras convencionales y que responde a otras creencias y a otros fenómenos. Bien. Decíamos, primero, pivote hacia Asia y autosuficiencia energética. Europa para los europeos y progresivo desentendimiento de los problemas de Oriente Medio, cada vez menos vital para Estados Unidos. Tengo que hacer ahí un paréntesis porque existe todavía no lo que digo, todavía lo digo en el sentido de que va más allá de lo que acabo de decir. Existe, y espero que para siempre, algo que es absolutamente vital para Estados Unidos por una serie de razones y que hacen que jamás abandonen su interés por la región, que se llama Israel. Pero si no existiera Israel, probablemente Estados Unidos miraría ya hacia otro lado, pensaría, allá se resuelvan ellos sus problemas, la derivada de todo eso, que puede ser el terrorismo, es un problema, pero no me va a involucrar de nuevo en conflictos on the ground en la región. Y voy a cerrar dosieres.
Ya me he ido de Irak, aunque tengo que reflexionar qué es lo que he dejado ahí y si al final no tengo más remedio que volver a intervenir, aunque sea de manera indirecta. Hago planteamientos desde mi punto de vista un tanto ingenuos de que la solución de todo lo que está pasando ahí pasa porque el primer ministro Maliki haga un gobierno de unidad nacional. Yo creo que el problema va mucho más allá de todo eso, pero en cualquier caso he decidido irme de Irak, he decidido irme de Afganistán. Vamos a dejar la preservación del orden y de la seguridad en esos países a sus propias fuerzas y, bueno, quiero cerrar también el dossier de Irán. Y antes Carl ha mencionado que en las próximas semanas es muy probable que pase algo ahí y es muy probable que se levanten las sanciones, no solo porque aparentemente Irán está aceptando en el tema nuclear las condiciones que le está poniendo la comunidad internacional, sino porque, paradojas de la vida y de la historia, en estos momentos hay importantes coincidencias estratégicas entre Irán y los propios Estados Unidos respecto a lo que está sucediendo en Irak. Y eso puede ayudar a que efectivamente ese dossier también se cierre. Bien, ese cierre de dosieres, que es real, probablemente ha tenido de todas maneras un contrapunto, entre otras cosas porque probablemente Europa no es Oriente Medio. El contrapunto ha sido Ucrania. Yo creo que Ucrania, más allá de que la ignición, el inicio del conflicto haya sido la disputa entre la Unión Europea y Rusia respecto a qué zona de influencia pertenece Ucrania, es verdad que ha llevado de nuevo a Estados Unidos a ocuparse de Europa y a tener en cuenta, porque parecía que ya no era así, a tener en cuenta que Rusia es un contrapoder muy importante, que Rusia es un actor muy relevante en el escenario internacional a pesar de haberse desmoronado la Unión Soviética y de la debilidad de muchos años, sobre todo durante la presidencia de Yeltsin, pero bueno, al final yo creo que todos estamos descubriendo que hay que ocuparse de Rusia. Y ahí creo que a veces nos precipitamos a la hora de hacer determinados análisis, ¿no? Y soy un poco crítico, sé que voy a ser ahora controvertido, voy a ser provocador, ¿no? Pero soy crítico respecto a la política que ha seguido la Unión Europea sobre este tema. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país complejo. Y es un país complejo, voy a decir un tópico, ¿no? Pero simplificadamente, muy simplificadamente, es un país que como mínimo tiene dos almas. Y cuando un país tiene dos almas, o dos y media o tres, hay que gestionarlas. Y a partir de ahí intentar que, bueno, pues que una de las almas está por encima de la otra y que en una disputa secular entre las dos direcciones, pues una tiene que prevalecer sobre la otra, pues probablemente nos lleva después a conflicto, como así ha sucedido. Y creo que hay que interpretar a Rusia, ¿no? Lo mencionaba también Carl. Hay que interpretar a Rusia en los términos siguientes. Los rusos descubren cuando cae la Unión Soviética que no eran una superpotencia, como se les decía, y pierden la autoestima. Y ese es un sentimiento muy fuerte, porque la Unión Soviética era la expresión probablemente perfecta del sueño imperial ruso. Si penetrásemos en lo que tenía en la cabeza Pedro el Grande o Catalina la Grande, probablemente lo que tenía en la cabeza era que Rusia fuera, en sus fronteras, la Unión Soviética. Porque Rusia siempre quiso dominar el Báltico, especialmente la parte de las aguas más calientes, pero por si acaso dominar el Mar Negro. Eso significaba también dominar el Cáucaso y el Caspio, dominar el Asia Central y extender su influencia cuanto más hacia el centro de Europa mejor, para, en cualquier caso, poner distancia a una eventual invasión de Alemania
o de Francia, cosa que por otra parte la historia nos demuestra que es perfectamente posible, ¿no? Y bueno, cuando eso se desmorona, cuando eso se pierde, en el subconsciente ruso siempre ha habido que esa zona de influencia era la que les permitía protegerse y dotarse de sensación de seguridad, y todo lo que afectaba, todo lo que significaba reducir esa zona de influencia y acercar las fronteras del otro, cuanto más cerca de Rusia, mejor, pues eso lo que implicaba era un sentimiento de inseguridad por parte rusa que hay que comprender. Y bueno, en algunos casos pues parece obvio que la incorporación de los antiguos países satélites o incluso determinados países de la Unión Soviética, como los países bálticos a la Alianza Atlántica, pues era de estricta justicia. Pero creo que en otros temas no nos hemos comportado con suficiente sutileza, con suficiente aprecio de la complejidad de la situación y de interpretación de los sentimientos del que está en la otra parte de la mesa. Y cuando uno no sabe interpretar los sentimientos del otro, cuando entra en un conflicto, probablemente toma decisiones erróneas. Y ahí es donde yo creo que la Unión Europea se ha precipitado. Porque no creo que en el límite sea incompatible que Ucrania tenga una asociación profunda con la Unión Europea y al mismo tiempo que Rusia se sienta suficientemente cercana a los intereses nacionales ucranianos y que los incorpore a sus propios intereses. Ya sé que estoy hablando de algo que para muchos puede ser contradictorio, pero si no somos capaces de avanzar en esa dirección, el conflicto de Ucrania va a permanecer. Y la realidad nos dice que lo que ha sucedido, que probablemente es una situación de facto que dure mucho tiempo, es que Crimea se ha anexionado a Rusia y probablemente eso va a ser para, no sé si para siempre, pero desde luego para mucho tiempo, y que Ucrania pues está al borde de una guerra civil y que probablemente todo esto acabe con, bueno, pues, con una independencia de facto de partes muy importantes del territorio ucraniano que, aunque no sean reconocidas por la comunidad internacional, funcionarán como tal. Eso ha sido exactamente lo que ha hecho Rusia en el Cáucaso, lo que ha sucedido en Georgia, lo que ha sucedido con Abjasia o con Osetia del Sur. Bien, voy terminando. En cualquier caso, después de este conflicto es cierto que Europa y Rusia, evidentemente, ¿no?, are coming back, están regresando al escenario internacional. Parece que efectivamente tenemos que volver a pensar en cómo se configura esa nueva alianza atlántica, cuáles son sus confines, cuáles son sus límites y cómo debemos enfocar el diálogo con Rusia. Bien, un comentario muy breve sobre el rol internacional de la Unión Europea, no solo en este caso, sino en prácticamente todos. Transcribo al 100% las palabras de Cal. Los europeístas convencidos, yo formo parte de ellos, incluso diría que entusiastas, vemos con desazón, vemos con tristeza lo que está pasando en Europa. Europa no somos percibidos desde el exterior como una unión política, como una entidad política común, excepto en la política comercial, es lo único que se nos ve como una entidad común, pero en el resto incluso creo que en algunos casos hemos retrocedido. La percepción de una política exterior europea era mayor hace unos años, con Javier Solana, que la que existe hoy con Cathy Ashton. Bien, es un problema europeo que tenemos que debatir los europeos, pero tengo una convicción. Europa tiene que avanzar en la unión política, de verdad, en la cesión de soberanía hacia la Unión Europea, en una perspectiva federal para ser por lo menos una confederación, porque hoy no es ni tan siquiera una confederación, pero forma parte indudable de su fortaleza futura el fortalecimiento del vínculo transatlántico. Y creo que está en nuestro interés, en el interés de los europeos, que Estados Unidos se siga sintiendo vinculado a Europa y que Europa efectivamente le demuestre a Estados Unidos que también podemos ser solidarios con sus intereses vitales. Esa amistad, esa alianza, esa solidaridad me parece que es buena para los dos bandos. Yo espero que se produzca algo que pueda ayudar en ese sentido y a lo que le doy una importancia extrema.
y es que culminen con éxito las negociaciones para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto puede ayudar y mucho, Y ahí me gustaría introducir un paréntesis brevísimo, pero que me está llamando la atención y que de nuevo vuelvo a decir que no estamos en un mundo multipolar y en el que domine el multilateralismo. El multilateralismo en términos, por ejemplo, del comercio, prácticamente ha desaparecido. El fracaso de la Organización Mundial del Comercio, antes del GATT, el fracaso de la actual Organización Mundial del Comercio para hacer avances sustanciales en favorecer el libre comercio de bienes y de servicios, me parece absolutamente evidente. ¿Cómo estamos sustituyendo eso? A través de la yuxtaposición y de la acumulación de negociaciones bilaterales. Lo que está pasando es que Estados Unidos negocia con la Unión Europea, Japón negocia con la Unión Europea, con China y con Estados Unidos, Corea del Sur negocia con Japón, con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea, la Unión Europea negocia a su vez con todos estos y vamos ampliando el ámbito del libro, y eso está bien, y vamos creando de facto normas de cumplimiento internacional y prácticas internacionales que permiten avanzar, pero no lo está haciendo la institución que teóricamente debería propiciar ese tipo de acuerdos. Lo estamos haciendo a través de aproximaciones bilaterales. Un último comentario sobre España. En todo este contexto, ¿qué papel puede jugar nuestro país? Pues yo creo que si hay voluntad política, puede jugar un papel muy importante. Puede jugar un papel muy importante que además se ha visto fortalecido por una decisión que tomó el gobierno anterior, un poco contradictoriamente respecto a su trayectoria pasada, que fue todo el tema de permitir que en la base de Rota, en el sur de España, se pudieran establecer los mecanismos del denominado, en términos coloquiales, escudo antimisiles, ¿no? Bueno, eso es una muestra de solidaridad atlántica muy, muy importante, pero no me refiero solamente a eso. En España hay bases, primero norteamericanas y después españolas, de uso conjunto desde hace décadas, y eso se empezó ya en la época de Franco. No estoy hablando solamente de eso, estoy hablando también de política. Y hace unos años yo tuve ocasión de estar ahí jugando un cierto papel. La relación bilateral entre España y Estados Unidos era muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que puede volver a serlo, sin romper la solidaridad y la cohesión europea, y en eso hay que estar muy atentos, y la guerra de Irak en ese sentido fue una tragedia, pero esa relación bilateral para fortalecer a su vez la relación transatlántica me parece absolutamente esencial. Y termino con una anécdota que yo viví personalmente y que me acuerdo muy a menudo de ella, porque para mí fue enormemente gratificante. Cuando cambió la administración, Clinton y vino la administración Bush, el gobierno español, siendo yo ministro de Asuntos Exteriores, habíamos estado negociando la renovación del acuerdo de defensa con Estados Unidos, la relación bilateral. Pero, por instrucciones del presidente Aznar, intentamos elevar el nivel de esa relación bilateral más allá de la defensa y darle un contenido político, un contenido económico, un contenido de inteligencia, un contenido de lucha antiterrorista, y la verdad es que salió muy bien. Y hasta el punto de que cuando ya terminamos, viene el cambio de administración después de unas semanas de incertidumbre porque no sabíamos qué había pasado en las elecciones de Florida, se acordarán muchos de ustedes de eso, y me llama Madeleine Albright y me dice: oye, ya hemos terminado, solo queda firmar, pero va a haber un cambio de administración y me gustaría saber tu opinión. Y, mira, mi opinión es que la administración norteamericana es una, me da igual quién esté al frente, y de lo que se trata es de que se firme. Y la respuesta fue: pues voy a consultarlo con quien va a ser mi sucesor, que es Colin Powell. Y la respuesta de Colin Powell fue: no, fírmalo tú, Madeleine, pero dile a Josep Piqué que asumo plenamente el contenido del acuerdo y que lo vamos a desarrollar al máximo. Muy bien, y así fue. Y en mi primera visita a Washington le dije a Colin Powell algo propio probablemente de la ingenuidad de la juventud en esa época, porque hace ya años, ¿no?
Y le dije, mira, yo ya sé que jamás podremos tener una relación como la que tenéis con el Reino Unido, pero nos gustaría que esa relación fuera muy fuerte. Y la respuesta de Colin Powell, que a mí me chocó, fue «Why not?». Eso significa que si hay voluntad política, más allá de las circunstancias y de las coyunturas, se pueden hacer muchas cosas. Gracias.